buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos en otro reencuentro para charlar un ratito con todos ustedes. Y hoy el tema que quiero que conversemos es algo que seguramente han escuchado o a lo mejor no han escuchado, que son las red flags o banderas rojas. Hay por ahí mucha información en las redes, o uno ha escuchado algún video o no, o a lo mejor nunca lo ha escuchado, como digo. Pero es un concepto importante de entender porque está articulado con muchísimas cuestiones de nuestra vida, con los procesos que tenemos en el vínculo o en la interacción con el contexto. Y son elementos o sensaciones, mejor dicho, a las cuales muchas veces no les prestamos la más mínima atención. Y esto tiene, en muchísimos momentos, serias consecuencias en nuestra realidad y en nuestra parte emocional. ¿Qué es una bandera roja, ¿no? Como símbolo, porque por supuesto es un símbolo, ¿no? Un semáforo rojo, una bandera roja en la playa, ¿qué significa? No te metas, mar peligroso. Bueno, el rojo implica claramente peligro, detenerse, ¿cierto? Atención. Entonces por eso se les dice banderas rojas, porque son momentos, señales, como si fueran señales, que en algún momento aparecen en forma de sensaciones desagradables como digo, en alguna situación, en la relación con alguien, ante algún desafío o alguna situación que se nos presente, aparece una especie de alarma interna que justamente está dada no por nuestra parte racional, sino por nuestra parte más instintiva. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una parte que es primitiva, instintiva, lo cual no significa que sea menos importante, y tenemos después una parte, en el mejor de los casos, más evolucionada, más consciente, más racional, que no actúa de una manera impulsiva ante la realidad, sino que tiene la capacidad de ver cómo quiero pararme frente a esto, qué decisión quiero tomar, etc. Pero tenemos una parte que en realidad tiene como, vamos a decirlo así, como una mayor verdad para nosotros, que es la reacción espontánea que el cuerpo tiene ante ciertas cuestiones. Dicen que se han hecho investigaciones, ¿no?, en laboratorios desde la mirada de la neurociencia, y que el cuerpo tiene una sabiduría y una claridad en el registro de lo que sucede mucho más rápida que la mente, mucho más rápida que el procesamiento racional que después la mente hace de esa información. Todos sabemos muy bien que en esta sociedad y en esta cultura priorizamos la mente. Creemos que la mente es el lugar donde están todas nuestras verdades y normalmente seguimos los caminos o las indicaciones que nuestra mente dice. Con lo cual desoímos en muchísimos momentos esa información primera, casi visceral, que sentimos muchas veces en el contacto con el exterior. Hay personas que la red flag la sienten, no sé, en el estómago, en la boca del estómago. Otras personas que de pronto sienten una tensión en la nuca. Otras personas que les agarra en la panza, ¿no? Hay personas que dicen, yo todo lo proceso a través de mi panza, hablando como hablamos cotidianamente, ¿no? Entonces, hay una señal en el cuerpo que es física, es tangible, pero a veces en esta desconexión tan importante que tenemos de lo emocional, la poca importancia que le prestamos a las emociones como información que nos está hablando de nosotros, esas red flags o señales emocionales que aparecen en diferentes momentos, son como rápidamente eclipsadas por un razonamiento, una argumentación o una redirección hacia nuestra mente de ese impulso. Este impulso es absolutamente genuino, válido, es la respuesta automática e instintiva, como digo, que yo tengo, que mi cerebro tiene con toda la información de mi historia y de todo lo que trae. Es la reacción instintiva que ante un cierto estímulo del exterior mi cuerpo tiene. O sea, no hay nada que esté mal, sino que es un estímulo y una respuesta. Un proceso en el cual estamos de manera permanente en el contacto con la naturaleza y con el exterior. Estímulo y respuesta es el mecanismo de base que hay en la naturaleza y de hecho no solo en la naturaleza, sino en la comunicación, en los vínculos y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. De hecho, la forma en que nosotros nos sentimos, la forma en que reaccionamos, la forma en que pensamos, es el resultado de una interacción con algún cierto estímulo, alguna cierta información, alguna cierta persona, alguna cierta cosa que está pasando ahí. Sucede algo ahí y yo respondo o reacciono o siento en respuesta justamente
a ese estímulo que vino del exterior. Acá las red flags en realidad las banderas rojas son estímulos que vienen del interior. Por supuesto que están activados y generados por algo que pasó en el exterior, por algo que hay ahí y que desde lo que sería mi modelo del mundo, mi manera de pensar, la forma en que yo soy, la seguridad o la inseguridad que tengo, depende de muchísimos factores, depende de todo eso lo que yo voy a interpretar de eso que sucede ahí afuera, o sea, de ese estímulo exterior, voy a hacer una interpretación. Pero mucho antes que mi mente haga una interpretación, mi cuerpo ya la hizo y tiene un registro y tiene una respuesta ante ese estímulo del exterior. Esa respuesta de mi cuerpo, como digo, automática, instintiva, totalmente válida, lógica, normalmente la trascendemos enseguida. O no le prestamos demasiada atención, con lo cual no entendemos de qué información nos está hablando. Supónganse que la información fuera una sensación, una emoción de estás en peligro, de miedo, estoy frente a una persona que puede llegar a ser peligrosa para mí. Yo siento la alarma interna, siento la alerta, pero mi parte mental me dice, no, pará, no te muevas, no seas maleducada, quédate ahí, ¿no es cierto? Todo el ruido mental que tantas veces hace que actuemos de una manera totalmente incoherente. Entonces yo me quedo por lo que dice mi mente cuando mi cuerpo me estaría diciendo, a través de esa bandera roja, salite de acá urgentemente porque corres un riesgo o hay algún peligro para vos. Todos sabemos que más allá de que no haya un peligro literal, en infinitos momentos nos hemos quedado donde no deberíamos habernos quedado. Hemos hecho así con las emociones o la red flag que se nos apareció y rápidamente también en mecanismos que nuestra mente tiene de distorsión de la información emocional porque justamente no le está dando el valor que tiene como información, lo que hacemos es pasarla rápidamente a la mente, buscar algún tipo de argumentación o razón o pensamiento que a mí me permita permanecer en esa incoherencia física, en esa incoherencia energética, porque mi mente me dice ciertas cosas que yo tomo como puntos de referencia válidos. O sea, tomo como referencia válida lo que la mente dice después de que distorsionó la información emocional y no tomo como referencia válida la información que mi emoción, esa bandera roja, en caso de que lo sea, me está dando de mí. Una bandera roja siempre lo que nos está diciendo es, cuidado, salite, pone un límite, decí que no, la situación que sea. Pero normalmente, de inmediato, estamos muy acostumbrados a este mecanismo, porque no estamos en una cultura donde lo emocional sea una parte fundamental a la cual nosotros tenemos que atender. Esto es una cuestión cultural, una cuestión de educación, porque ustedes piensen que nosotros somos mente, cuerpo y emociones, todo en una unidad. O sea, no hay nada que sea más importante o prioritario. Sin mente no podríamos subsistir, sin cuerpo tampoco estaríamos en este plano, ¿no es cierto? Y sin emociones no tendríamos lo que es la interacción permanente con el contexto. Entonces, tan importante es una cosa como la otra y de hecho no las podemos separar. Pero es mucho más difícil identificar y estar atento a lo que mi mente está diciendo en un cierto momento que a lo que mi cuerpo me está expresando a través de una emoción. ¿Por qué? Que esto es muy interesante que lo tengamos presente. Porque si lo que mi mente dice puede llegar a ser, que de hecho muchísimas veces es tramposo, autoengañoso, ¿no es cierto? La mente tiene una gran habilidad para buscar argumentaciones que cierren así como con un moñito para que yo me quede sin actuar de una manera coherente. Esto parece como que mi mente me va a decir cosas que vayan en contra de mi verdadera necesidad. Y absolutamente sí es así. Porque todos venimos cargados con una gran cantidad de información derivada de la historia que hemos tenido, de la construcción de nuestra personalidad, de los conflictos con los cuales nos hemos encontrado, en fin, de infinitos factores. Y entonces la mente va a buscar la manera de sobrevivir con el menor estrés posible a las diferentes situaciones. Y para eso muchas veces, aunque parezca algo que es raro que la mente funcione así, que no funciona a nuestro favor, muchas veces se está actuando en contra de lo que yo impulsivamente e intuitivamente necesitaría actuar. Acá piensen que el hecho de no escuchar
esta información emocional, que es como mi primer registro, hace que yo no pueda actuar coherentemente. Piensen que una emoción requiere como si fuera una acción, ¿no? Siempre estos ejemplos. Estoy enojada, grito. Estoy triste, lloro. Tengo miedo, salgo corriendo. O sea, emoción, acción. Emoción, acción. ¿Por qué? Porque la emoción es un impulso, es una energía que tiene que circular, que se tiene que drenar y que se tiene que desactivar. Es como si fuera una flecha que yo tengo que tirar con un arco, ¿no es cierto? Tenso el arco, cuando tengo la emoción, tiro, la emoción sale, dura unos segundos, unos minutos a veces la emoción, es algo que debería ser temporario y después cae simbólicamente como la flecha y debería desactivarse la emoción. Cuando la emoción se perpetúa en el tiempo es porque en realidad estamos rumiando algún tipo de argumento que sostiene la emoción, como si le estuviéramos echando leña al fuego, ¿no? Yo tuve una emoción determinada y entonces en el momento que ya se me pasó la ira, la furia, la rabia, la mente sí, pero fíjate que te dijo tal cosa y entonces, ¿por qué? Y qué mal. Entonces ahí ya en vez de ser una emoción que nos transita, que nos atraviesa en un momento determinado y que es fugaz. Una emoción dura 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, depende. En vez de transitar la emoción, el proceso que tiene que hacer, queda fijada. Y esto ya se convierte entonces en lo que sería un estado emocional. Cuando yo por ahí me paso, no sé, 3 días o una semana enroscada, como solemos decir, diciéndome cosas que mantienen la emoción como si fuera alta, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Iba a este punto, que es bastante más fácil registrar lo que siento. O sea, todos sabemos lo que sentimos en ciertos momentos cuando hay una situación de estrés. ¿Por qué lo sabemos? Justamente porque lo sentimos, porque el registro corporal está, porque la emoción desagradable aparece y no hay nadie que no sienta la emoción desagradable. Lo que pasa es que si no tenemos la suficiente atención y no dimensionamos la importancia que esa emoción tiene como información que me está hablando de mí, esto es fundamental. Es una información que me dice si estoy bien, si estoy mal, si me tengo que ir, si tengo que poner un límite, si me tengo que quedar y está todo perfecto, o si tengo que huir despavorida porque estoy frente a un riesgo o a un peligro. Entonces, siempre digo que es bastante fácil, si uno estuviera atento, identificar lo que estoy sintiendo en el momento en que se produce alguna situación de conflicto o de malestar. ¿Por qué? Porque el registro corporal está. Y si ustedes lo piensan, a lo mejor todos tenemos como si fuera una particularidad en la manera de reaccionar emocionalmente. Como digo, hay personas que lo sienten en el estómago, personas que lo sienten en la garganta, personas que de golpe se les acelera el pulso, personas que sienten, como digo, una tensión en la cabeza o en la espalda. Todos tenemos como un punto más sensible, donde la emoción se muestra con claridad si nosotros la podemos escuchar. Entonces, la idea es que con esta charla de hoy, ustedes por ahí estén bastante más atentos a... ¿Por qué es importante que estén bastante más atentos a estas cuestiones emocionales que se muestran en el cuerpo en forma de información? Porque cuando yo no me puedo escuchar, que sería que no estoy prestando atención a la señal que el cuerpo me está diciendo de malestar, empiezo a entrar en un estado de incoherencia. ¿Qué sería que estoy en un estado de incoherencia? Que lo que debería hacer con esa emoción no lo estoy haciendo. Entonces empieza como un cortocircuito, como un ajuste entre lo que la mente me va a decir para que yo sostenga esta incomodidad y lo que de verdad me pasa. Y todos sabemos que la coherencia en nuestra vida, algún día vamos a dedicar un programa entero al término de la coherencia, este concepto, que es fundamental. La coherencia está cuando lo que yo hago, lo que digo, lo que siento, están alineados en un mismo sentido. Todos sabemos muy bien lo cómodo que se siente cuando uno tiene una actitud coherente o un comportamiento coherente ante una situación. No sé, tenemos un conflicto con alguien, nos sentimos mal con lo que sucedió, pensamos un ratito, che, yo necesito ir y decirle a esta persona esto, esto y esto, mirá, ¿sabes qué? No me gustó cómo me trataste, espero que la próxima vez tengas un poco más de cuidado, yo no merezco que vos me digas esto. O sea, tuve el registro emocional de malestar, pensé qué es lo que quería hacer y fui y lo hice. O sea, todo alineado en un mismo sentido. Cuando nosotros hacemos esto, sentimos un alivio, como qué bien, que lo hice, me siento entera, me siento como que era eso justamente lo que yo tenía que hacer. Entonces no queda como un resabio colgando de lo que no hice, de lo que no dije, sino que lo pensé, lo procesé y fui y accioné.
emoción, acción. En esto está nuestra coherencia. Que ante las emociones que nosotros tenemos, podemos actuar coherentemente con lo que esa emoción nos está marcando. Siempre digo que las emociones dolorosas o de malestar nos están de alguna manera marcando el camino. ¿Vieron cuando una vez dice, pero ¿cómo es? ¿Cómo hace uno para sentirse bien? Como que parece que fuera un proceso tan difícil. A ver, ¿te sentís bien? Es por acá. ¿No te sentís bien? No es por acá. Así como muy simple, ¿no? Y muy lineal lo podemos decir. ¿Cuál es la parte mía que me va a decir si por acá sí o por acá no? La forma en que me siento. Y además, pensemos esto, que la posibilidad de ser coherentes, escuchando la emocionalidad y accionando de acuerdo a la dirección que esa emoción me está proponiendo, nos va a garantizar que nosotros vamos a vivir como si fuera prioritariamente sin estrés. Porque si yo todo el tiempo me estoy escuchando, estoy pudiendo accionar acorde a lo que necesito, voy bien por la vida. No tengo grandes conflictos, no tengo grandes situaciones desagradables. Pero también todos sabemos, yo y todos ustedes, perfectamente las miles y millones de veces que hemos sido incoherentes en la vida. Pero no incoherente como lo usamos así en general, che, no seas incoherente, ¿no? Sino no ser coherente con lo que es mi verdadera necesidad. Hacer lo que no quiero, no hacer lo que quiero, no decir lo que necesito decir, callarme por miedo a la reacción del otro. Esto es incoherencia. Sostener situaciones que no quiero sostener por temor a que el otro me deje o lo que sea, ¿no? Por hacerme cargo de la reacción de la otra persona ante mi posibilidad de ser coherente. Este es un tema enorme en nuestra vida, porque la mayor parte de los conflictos que tenemos, de los sufrimientos que tenemos, de las enfermedades que tenemos y los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo, tienen que ver con que estamos sosteniendo un estrés en incoherencia con nuestra verdadera necesidad. Toda persona que tiene un síntoma o una enfermedad está en incoherencia. Hay algo vital, importante para ella que se está poniendo en juego y no está encontrando la forma de actuar justamente de acuerdo a lo que las emociones le dicen. Anda por acá, seguí por acá, por este límite, salí de acá, la dirección que sea. Entonces esto tiene un montón de consecuencias en nuestra vida. Ahora que lo digo, posiblemente ustedes, los que me estén acompañando hoy, a lo mejor están pensando en alguna situación particular o rememorando un poco alguna situación de estrés o de conflicto o alguna discusión o alguna cosa incómoda que hayan vivido con alguien, se van a dar cuenta que tuvieron un registro emocional de malestar, que a lo mejor hicieron un nudo con ese registro emocional e inmediatamente pasaron a ver qué me dice mi mente, qué argumento me dice mi ego, que es una parte de mi mente muy hábil, que distorsiona mucho, como decía, la información, y entonces me va a dar una argumentación válida, entre comillas, que tenga como una lógica lo que me está diciendo para que yo pueda permanecer en incoherencia con mi verdadera necesidad, ¿cierto? Entonces, vamos a dar algún ejemplo cualquiera, ¿no? Supónganse que yo estoy con una pareja que es violenta, ¿no? Entonces, tengo un registro de miedo, de malestar, la sensación de amenaza, no poder ser yo, y bueno, y en algún momento, cada tanto, hay un golpe, ¿no es cierto? Hay alguna situación que por supuesto no debería existir. Entonces yo, por supuesto, por mi historia, por mi desvalorización, por todo lo que traigo para haber entrado en un vínculo así, que no es casualidad, como no tengo la claridad, la decisión, el trabajo interno, la sensación de merecimiento, de che, que esto no tiene que pasar, percibo el malestar, siento el golpe y, más allá del horrible momento que puedo estar pasando, voy a mi mente, cuando no tengo la capacidad y la conciencia necesaria para decir, che, esto es innegociable y yo no puedo seguir permitiendo que esto suceda, voy a ir a mi mente y voy a decir, por ejemplo, no, pobre, seguro que tuvo un re mal día en el trabajo, porque él en realidad es bueno conmigo. Sí, pero te dio un golpe, ¿no es cierto? O puedo decirme, no, porque él tiene una historia re difícil, ¿sabes? El papá a él le pegaba un montón cuando era chiquito, sufrió un montón. ¿Puede ser verdad lo que la persona está diciendo? Sí, claro que sí. O sea, nadie es malo porque es malo, ¿no es cierto? Las personas que son violentas o que hacen cosas incorrectas, claramente tienen una historia difícil que hace que este sea el resultado y estas sean las acciones. Pero los demás no tenemos la culpa de las historias complicadas de otras personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estemos atentos
a las señales que el cuerpo nos da en los diferentes momentos. Porque si hacemos caso en el momento que sucede y prestamos la atención necesaria y activamos como lo que sería como un ojo consciente, como si uno prendiera de golpe una luz, un reflector, hay algo que está oscuro, prendo un reflector, ¿qué pasa? Se ilumina el panorama y veo. Cuando uno mira, ve. Esto es así. Cuando uno activa un ojo observador simbólicamente sobre mi realidad, yo veo lo que hay en mi realidad. Y también sé perfectamente lo que tendría que hacer, así como lo sé cuando lo veo en otra persona. Todos sabemos cuando vemos situaciones de otro, che, tendrías que hacer esto, no permitas esto, fíjate acá. Entonces, cuando yo activo mi propio ojo observador, veo y sé qué es lo que yo tendría que hacer. ¿Por qué digo que es importante este tema? Y con esto redondeamos el encuentro de hoy. Porque si yo no hago caso de esto y traspaso la emoción primera, la red flag primera que me está haciendo el favor de darme un aviso de que estoy entrando en un terreno medio pantanoso, el costo que tiene y el recorrido que mi proceso hace después se vuelve muchísimo más arduo. Uno empieza a perder el registro de dónde está lo que está bien y lo que está mal. Me empiezo a perder en la situación y puedo terminar, por supuesto, con un síntoma físico, con una enfermedad, con una anulación de mi persona y ponerme completamente en función de las pautas que otras personas proponen, por decirlo así, en una automatización, porque nadie lo elige, para mi vida y para mis vínculos. O sea que atención al cuerpo, atención a las emociones son el primer aviso que nuestro cuerpo nos da de que hay algo que nosotros ahí tenemos que mirar. Así que bueno, espero que los haya ayudado como siempre a pensar y estar más atentos, ¿no? Un poco más conscientes a todos los procesos que todos nosotros atravesamos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañar, que tengan muy buenas noches.